Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Bueno, yo pasaba por acá hoy para compartirles algo que Dios depositó en mi corazón y se encuentra en el libro de Jonás, o sea, la historia de Jonás, de que Dios lo envía a Nínive a decir que, o sea, la maldad que ellos estaban haciendo había llegado a la presencia de Dios, entonces como que Dios lo manda a Jonás a que proclame eso, ¿no? A la ciudad de Nínive. Y el que hace se escapa. Se sube a un barco y se quiere ir a otra ciudad. Y en eso que él se sube a un barco, la tempestad como que empieza a ocurrir en las aguas, ¿no? Y bueno, los que estaban a bordo del barco empiezan a preguntarse, ¿quién es el causante de todo esto? ¿Quién es el culpable? Hasta que Jonás dice yo. O sea, porque Dios me mandó a hacer esto y esto y yo desobedecí a Dios, entonces como que... Y ahí lo tiran, lo arrojan al mar y en el mar lo traga el pez en el cual estuvo 3 días y 3 noches, ¿no? Allá adentro. Capítulo 2 del libro de Jonás dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Cuestión que eh, al final, bueno, el pueblo de Nínive hace un ayuno, hace duelo, todo, y Dios se compadece de ellos y no los destruye. ¿A qué voy con todo esto? Es como un contexto de la palabra, ¿no? Del libro de Jonás. Pero lo que me marcó a mí o lo que me hizo una revolución dentro mío es que, o sea, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, dice el capítulo 2 del versículo 1 del libro de Jonás. O sea, así, con esas palabras. Yo tengo la nueva traducción internacional. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Obviamente que sigue la oración de Jonás, pero todo lo que vivimos, tiene un propósito divino en Dios. Todo, o sea, absolutamente todo lo que vivimos. Y por esa razón les quiero compartir algo que escribí. Obviamente que lo titulé así. Todos los procesos que vivimos tienen un propósito divino. Hay algo que es clave en cada proceso, o sea, clave en cada proceso, es el clamor a Dios. Clamar a Dios es orar. Orar es importante cuando nosotros estamos en el medio de las adversidades, de las pruebas, de los procesos. O sea, cuando nosotros entendemos la importancia de lo que es orar a Dios, clamar a Dios en el medio de los problemas, por ejemplo, esto a mí, en mi vida, a mí como persona me trajo una paz, porque es como que si Dios nos estuviera dando la salida de cada uno de los problemas. O sea, orá, habla conmigo, contame qué es lo que te pasa, cómo te sentís, qué es lo que pensás, contámelo a mí. Aunque yo ya lo sé, aunque yo ya sé todo lo que pensás, las intenciones de tu corazón, yo te conozco, porque yo te formé en el vientre de tu madre, dice su palabra. O sea, si Él ya tanto nos conoce, Él sabe lo que pensamos, lo que sentimos, ¿por qué nos pide que oremos? Porque la persona cuando ora a Dios le está demostrando su confianza, o sea, estoy confiando en vos, porque uno no le cuenta a cualquier persona sus problemas. Entonces cuando nosotros hablamos con Dios o le contamos nuestros problemas, es como que confío en vos, sé que todo lo que yo te cuente, o sea, primero que nada Dios nos va a ayudar porque así como lo hizo con Jonás, o sea, después Jonás va y predica lo que Dios o sea, repite lo que Dios le mandó a decir a la ciudad de Nínive y, y es libre, o sea, la ciudad ayuna, la ciudad hace duelo a causa del mensaje de Jonás y Dios nos perdona, ¿se entiende? O sea, la importancia que es cuando una persona clama a Dios. O sea, lo importante que es cuando una persona habla con Dios, lo importante que es cuando una persona le dice a Dios, acá estoy, me siento así, pienso de esta manera, o sea, soy esto, estoy pasando esto, estoy viviendo esto, o sea,
no sé cómo expresarlo, voy a leer un poquito más. Yo entiendo que a veces buscamos el momento perfecto o no encontramos el momento perfecto para orar, pero no tiene que ser especial, tiene que ser sincero. Dios sabe todo lo que vivís y cuál es tu enorme pez, hablando del versículo de Jonás, ¿no? Él sabe porque, Él sabe, o sea, todo lo que vivís. Él sabe cómo te sentís, Él sabe lo que pensás, Él sabe, o sea, Él sabe. ¿Por qué? Porque Él da la orden. O sea, Él le dio la orden al mar, Él le dio la orden a las aguas que, primero que nada, entren en tempestad. O sea, esa fue la primera orden. Y la segunda orden fue al pez, o sea, anda, ponete ahí, que cuando Jonás lo tiren del barco, vos lo tenés que agarrar. O sea, Dios da la orden. Dios está al tanto de todo lo que nosotros vivimos. Dios sabe cuáles son las cosas que nos inquietan, cuáles son nuestras pruebas. O sea, Dios conoce, nos conoce, Él sabe. O sea, Dios da la orden a lo que sea que estés viviendo. Dios dio la orden. O sea, no importa lo que estés viviendo, Dios dio la orden. Él te observa de cerca, pero ¿estás hablando con Él? O sea, Dios está ahí, al lado tuyo, mirándote, observándote, viendo todo lo que vos estás pasando o ahí, está cerca tuyo, está con vos, pero vos estás cerca de Él. O sea, vos estás hablando con Él, vos le estás contando tus cosas, o sea, vos estás contando con Dios, le estás contando cómo te sentís, el tipo de pensamiento que tenés. Eso es la clave. O sea, eso es como una llave secreta, la oración. O sea, pero la persona, o sea, yo ahora que Dios me lo dijo, es como que yo no sé ni cómo expresar todo lo que Dios revolucionó dentro mío. O sea, esto me lleva a muchos recuerdos, porque yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, es como que en mí siempre estuvo ese deseo y esas ganas de servir a Dios. Siempre, o sea, siempre. Yo desde muy chica siempre como que deseaba, anhelaba, quería, tipo, servir a Dios, ¿no? Y me acuerdo que en base a esta enseñanza es como que yo vuelvo para atrás y no importaba la situación en la que yo estaba, o sea, no iba a la iglesia, no había sido bautizada, pero yo oraba a Dios, me acuerdo, siempre, siempre, me acuerdo que yo siempre buscaba como el momento así para yo hablar con él. Un día a la noche me acuerdo que estaban mi hermana y mi prima que se iban a quedar a dormir conmigo y yo obviamente no dejé la oración de lado, me arrodillé al costado de mi cama y me puse a orar y ella me acuerdo que se reían de mí. Y cosas así, o sea, cuando Dios me da esta enseñanza, es como que me volvió para atrás y, o sea, esa fue la clave a que yo esté hoy en día donde estoy, que yo nunca dejé de hablar con Dios. Obviamente que Dios tiene mucho por hacer en mi vida todavía. No se olviden que nosotros somos perfeccionados hasta el último día en esta tierra, ¿no? Obviamente que tengo muchas cosas que cambiar y que perfeccionar, pero yo me acuerdo de que, o por ejemplo cuando andaba así, que me iba a bailar y que tomaba, me acuerdo que hasta borracha yo hablaba con Dios. No, me da vergüenza contarlo, pero a la vez como que no me da vergüenza porque eso fue lo que me ayudó a mí a yo poder conocer a Dios como lo estoy conociendo de esta manera, o sea, el Dios que no ve lo que haces, sino que, o sea, Dios conoce la intención detrás de cada corazón. Él conoce si lo que vos estás haciendo es con una mala intención o con una buena intención. Y yo, bueno, era adolescente, no tenía un buen ambiente. Y así, uno hace las cosas porque, qué sé yo, por hacerlas o por como encajar en ese mundo en el que están tus amigos. Pero yo me acuerdo que yo siempre oraba y eso o sea, le causaba gracia a muchas personas. Me acuerdo que yo también tenía unos amigos que, bueno, amigos por decirlo así, que con quien me juntaba a tomar así los fines de semana y me acuerdo que se me reían, me decían que yo me hacía la pastora y cosas así, o sea, y era re feo porque
a mí me lastimaba, pero gracias a eso, o sea, yo hoy estoy donde estoy, gracias a que yo oraba. O sea, yo estaba borracha y oraba, yo andaba en la calle de madrugada y oraba. O sea, yo siempre oraba a Dios, me acuerdo. Yo siempre le contaba cómo yo me sentía. Encima yo tuve una adolescencia, una juventud horrible. O sea, fue re feo todo lo que viví en mi adolescencia. Y como que yo me refugiaba mucho en Dios, o sea, me refugiaba en Él. Le contaba cómo me sentía, lo que pensaba, o sea, me refugiaba en Dios porque no tenía a nadie. O sea, sí tenía amigos, pero no eran amigos a la vez, porque si yo les contaba lo que yo estaba sintiendo, o sea, yo en ese momento sentía que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, pero tampoco encontraba la manera como de acercarme a Dios así al 100%. Y más era la edad, de que en esa edad uno quiere salir de joda y todas esas cosas como que... Pero yo me acuerdo que hay algo que destaco siempre, es que yo nunca dejaba de hablar con Dios, o sea, no importaba en la situación en la que yo estaba. Ustedes no se imaginan la cantidad de oraciones que yo me vienen a la mente en este momento, que, que me acuerdo que me las recuerdo y me dan ganas de llorar porque, o sea, es como cuando estás destruido, o sea, como cuando no tenés esperanza en un futuro, cuando pensás que todo está perdido, cuando no tenés esperanza de nada. Yo me acuerdo que así me sentía yo en mi adolescencia, o sea, como que era el fin de mí, no sé cómo explicar. Y yo oraba, me acuerdo. Me acuerdo que le pedí a Dios que, o sea, una de las oraciones que siempre hice, o sea, vos sabés, así le decía yo a Dios, vos sabés que yo quiero servirte, vos sabés que yo quiero predicar tu palabra, vos sabés, o sea, vos sabés que yo quiero eso. No me dejes acá, o sea, ayúdame a salir de donde estoy, ayúdame a cumplir tu voluntad y no la mía. Me acuerdo que yo no sé cuántas veces en mi vida habré hecho esa oración, porque yo sentía que estaba perdida, porque yo sentía que mi vida no tenía sentido, porque para mí estaba todo perdido, o sea, teniendo trabajo, teniendo cosas materiales, estaba todo perdido, o sea, no tenía esperanza de nada, no tenía esperanza de una buena vida, no tenía esperanza de llegar a ser la mujer que Dios había predispuesto, ¿no? En mi vida. Tenía miedo de que no se cumpla los planes de Él en mi vida, tenía miedo de que me pase algo de joven así y no llegar a cumplir mis sueños, el no llegar a formar una familia, o sea, todos esos miedos. Y yo me acuerdo que todo así como me sentía, yo le hablaba a Dios. Y le contaba y le decía, no me dejes acá donde estoy, o sea, ayúdame a salir de donde estoy. Yo quiero cumplir tu voluntad, yo quiero que el mundo te conozca como yo te conocí. O sea, gente, Dios cambió tanto mis pensamientos, Dios sanó tanto mi corazón, eso es algo que yo destaco mucho porque, o sea, no es que hoy en día, yo lo cuento como un testimonio, no es que me hago la víctima ni nada, pero eh, no tuve una linda vida, o sea, una linda adolescencia. Me acuerdo que mi mamá siempre nos dio libertad, tipo, salgan, hagan lo que quieran. Y capaz para algunas personas eso está bueno, pero para mí no. Yo necesitaba a mi mamá, necesitaba que me pregunte dónde estaba, con quién estaba, y ella no lo hacía. O sea, y no la juzgo, porque no la juzgo. Llegué a entenderla y a perdonarla, pero, o sea, esas cosas como que a mí me hacían mal. O sea, no, yo sentía que mi mamá no se preocupaba, mi papá vivía trabajando, o sea, ni sabía de la existencia de nosotros. Y es como que me tuve que hacer sola, o sea, me fui muchas veces de mi casa porque me peleaba con mi papá y entonces tenía que andar viviendo de acá para allá, o sea, era horrible, fue horrible todo lo que viví. Y yo me acuerdo que no importaba cómo yo estaba, ¿no? Si estaba en pedo, o sea, como digo, me da un poco de vergüenza, pero a la vez no, porque gracias a todas esas veces que yo hablé con Dios cuando me sentía mal o me sentía perdida, o por ejemplo a veces me pasaba de que yo estaba borracha y yo le decía a Dios, yo no quiero estar así, o sea, yo no quiero vivir esto. Y yo fumaba cigarrillo y yo no quiero fumar, o sea, y lloraba y le decía a Dios, o sea, yo no quiero esto para mi vida. Y yo creo que eso, que cada una de esas oraciones me ayudaron y me llevaron a donde yo estoy hoy.
Por eso digo de que cuando leí el versículo como que revolucionó todo dentro de mí, porque es como que si Dios me hubiese llevado a cada etapa de mi vida y me hubiese dado a entender de que si no hubiese sido a que yo oraba o hablaba con Dios, no sé qué hubiese sido de mi vida. Porque, o sea, fuera de joda. No es que yo hablo de... Si la gente entendiera, si la gente entendiera lo que es hablar con Dios, lo haría todo el mundo. Y habría mucho menos problemas. No problemas, porque también Dios a mí me enseñó que los problemas, o sea, vienen a enseñarte, a traerte enseñanzas. O sea, no lo veas como un problema, míralo como una enseñanza. O sea, ¿qué tengo que aprender yo de esto? Si estás teniendo problemas en tu economía es porque no estás siendo una buena administradora, es lo que Dios a mí me enseñaba. O sea, si tus problemas son económicos es porque hay algo en vos que todavía no estás sano, ¿entendés? No sabes administrar, no sabes ahorrar, o sea, hay algo en vos. Si tenés problemas, y así con todo, o sea, cada problema trae una enseñanza. Y yo hoy en día lo veo así, pero me acuerdo que todos los problemas que yo tenía era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que estar acá? ¿Por qué me pasa? Yo pensaba que a mí me pasaba de todo. O sea, ese era mi pensamiento. ¿Por qué me pasa de todo a mí? O sea, yo a nivel emocional creo que sufrí muchas cosas emocionalmente. O sea, eh, mucha gente me lastimó, mucha gente me decepcionó. O sea, a nivel emocional viví muchas cosas. Tal vez no a lo físico, porque yo soy una persona de que nunca me enfermo. eh, no sé, no. Por ejemplo, cuando tuvimos un accidente con mi familia y un chico que era mi novio en ese entonces, ellos se lastimaron todo y yo no, ¿entendés? O sea, yo no me hice nada, pero nada, o sea, y yo te cuento cómo ellos quedaron y, o sea, y vos no podés creer de que yo no me haya hecho nada, pero yo sé que también es gracias a que Dios me cuida. O sea, físicamente no me vas a ver que sufro, físicamente, porque Dios siempre encontró la manera de mantenerme bien, ¿entendés? De que no me falte nada, que siempre usó personas, me acuerdo que mucha gente o sea, no es por nada, porque yo sé que es el amor de Dios, que mucha gente me regala cosas o, por ejemplo, cuando no trabajaba y era así adolescente, que no tenía novio ni nada, o sea, siempre como que Dios encontraba la manera de que si yo necesitaba una zapatilla, no sé, alguien me la regalaba o ropa y así. O sea, es como que Dios siempre se ocupó de mí, Dios siempre me cuidó, pero también era a causa de cómo yo era con él, ¿entendés? A mí nunca me daba vergüenza decir que yo creía en Dios. Y mucha gente se me reía, o sea, porque, que te hace la pastora, de que esto, que lo otro, me lo dijeron un montón de veces. Hasta mi papá una vez me dijo, ¿qué te querés hacer a Jesús? No sé qué, o sea, cosas así que a mí me lastimaron, porque si supieran que sí, que mi mayor sueño es hablar de Dios, ¿entendés? Porque es lo que Dios hizo en mi vida. O sea, Dios sanó, sería. Dios me sanó tanto emocionalmente como digo, o sea, vi muchas cosas a nivel emocional, muchas cosas. Mucha gente me lastimó, mucha gente me decepcionó, mucha gente me maltrató, o sea, y como digo, no es que yo lo digo desde el punto de, haciéndome la pobrecita, sino desde el punto, o sea, de Dios sana lo que Él no rompe, o sea, como Dios sana lo que Él no lastimó, como las emociones no puede llegar nadie, o sea, nadie. No puede llegar un psicólogo, no, sí, ellos te ayudan, pero el único que puede sanarnos de verdad, el corazón, gente, ustedes piensan de que pueden perdonar a alguien que les haya hecho mucho daño. Ustedes piensan de que sí pueden perdonarlo. Recuerdo que cuando a mí me tocó perdonar a mi papá, perdonar a mi abuela, perdonar a mi mamá, o sea, me acuerdo que cuando a mí Dios me pasó por eso, yo sentía que no podía. O sea, de verdad digo. O, por ejemplo, a la persona que fue mi primer novio, yo sentía que no lo podía perdonar. O sea, era tanto lo que me habían lastimado que yo sentía que no podía. O sea, no sé cómo explicar.
el sentimiento de no poder, o sea, no puedo perdonar a esta persona. ¿Cómo puede ser de que la perdone después de tantas cosas que me haya hecho? O sea, no se merece mi perdón. Pero siempre Dios encontraba la manera de hacerme entender de que no era por ellos, o sea, era por mí. Y cuando yo empecé a perdonar a las personas que pensaba que no podía, cuando empecé a hacerlo de la mano de Dios, la vida se vuelve más linda. Cuando uno no odia, cuando uno no guarda rencor, cuando uno se toma de la mano de Dios, la vida es más linda. O sea, yo muchas veces les conté de que fue Dios quien me sacó a mí de la depresión. O sea, literal, así. O sea, yo me acuerdo que yo no tenía fuerzas para hacerlo. No tenía fuerzas. O sea, yo le decía a Dios, no puedo. O sea, no puedo dejar de sentirme triste, no puedo dejar de llorar, no puedo dejar de sentir de que mi vida no vale nada, no puedo dejar de sentir eso. Era horrible. O sea, era horrible cómo me sentía. Pero hay algo que destaco, perdón por el llanto, pero siempre es como que cada enseñanza que Dios me da es como que me da ahí al quiebre para que yo entienda de que es Él en mi vida. De que si yo tengo, no tengo, soy o no soy, o sea, es Él en mi vida. Yo creo que Dios siempre como que me da ahí, como digo, me quebranta para que yo entienda de que la vida que yo tengo le pertenece a Él, porque si hubiese sido por mí, yo nunca fui una persona de querer quitarme la vida. No, nunca. Nunca llegué a ese punto de querer quitarme la vida. Pero de pedirle a Dios que me muera, sí. Yo nunca quise yo quitarme la vida, pero de que le pedí a Dios muchas veces, o sea, no quiero vivir más. Sí. Y se siente horrible porque, o sea, sos vos contra vos mismo, ¿entendés? Es como que son tus pensamientos, tus creencias, todo lo que viviste contra el yo de ahora, ¿entendés? Pero viene Dios a decir, a darnos una clave o a darnos una salida, porque la oración es una salida. O sea, hablar con Dios es una salida porque nosotros dejamos de hablar con nosotros mismos y empezamos a hablar con Él. Empezamos a decirle a Él, mira, me siento de esta manera, no puedo perdonar a esta persona, esto que estoy viviendo, no sé, como gente, la oración es una herramienta que Dios nos dio a nosotros los seres humanos para poder escapar de este caos en el que vivimos, que es la tierra. Hablen con Dios, o sea, hablen con Él, cuéntenle cómo se sienten, qué es lo que están pensando, o sea, no importa el tiempo ni el momento, importa la disposición del corazón, importa la sinceridad detrás de esa oración, o sea, vos sientas que no puedes más hablar con Dios, contale a Él cómo te sentís, decirle, Señor, acá estoy, tengo este tipo de pensamientos, tengo este tipo de emoción, a esta persona no puedo perdonar, estoy teniendo un problema financiero, ayúdame a sanar emocionalmente, ayúdame a perdonar a mis padres, ayúdame a perdonar a mis abuelos, ayúdame a perdonar a mis tíos, o sea, ayúdame a perdonar a mi familia, a mis hermanos, no sé a quién sea la persona que te haya lastimado, o sea, sanan Dios. ¿Y cómo? Hablando con Él, decirle, no puedo perdonar a esta persona, ayúdame. No, tengo este problema financiero, no sé cómo salir, ayúdame. Tengo este problema con mi pareja, ayúdame a salir de acá, o sea, hablen con Dios de cómo se sienten. Hablen con Dios de cómo se sienten con Él, de qué es lo que a ustedes les pasa. Háblenlo con Él. O sea, Él hoy nos viene a decir, todos los procesos que vivimos tienen un propósito divino. Pero hay algo que es clave en cada proceso, que es el clamor a Dios. O sea, clamen a Dios. Miren, les voy a compartir otro versículo de acá de Jonás, pero este es Jonás 3, versículo 8. El rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. O sea que cuando va Jonás,
y le dice al pueblo de Nínive, diciendo de que dijo Dios que su maldad llegó a su presencia y de que va a destruir a la ciudad, ¿el rey qué hace? ¿El rey qué hace? ¿El rey qué le dice a la ciudad? No coman, no coman, hagan duelo y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado, dice. O sea, ¿ustedes se imaginan lo que Dios puede hacer en su vida cuando ustedes clamen a Dios? ¿Ustedes se imaginan el cambio radical que puede haber en sus vidas cuando ustedes deciden clamar a Dios? Yo lo viví, gente, y lo vivo hasta el día de hoy. ¿Saben cuántas veces a mí me tocó pelear con mis propios pensamientos? ¿Saben cuántas veces a mí me tocó pasar procesos, por ejemplo, como el de la depresión? Yo me acuerdo que yo me consumía la tristeza, pero yo no dejaba de hablar con Dios. Le decía, esta tristeza que siento me duele, porque era tanto la tristeza que yo sentía que había algo en mí, adentro mío, que me dolía. O sea, a mí me duele estar así de triste. Esto me está consumiendo. Me acuerdo que hubo una vuelta que debía plata y no sabía cómo hacer para pagarle, y me acuerdo que yo le decía a Dios, ¿cómo hago? O sea, a lo que yo voy, que en la desesperación, en la tristeza, en la incertidumbre, en las pruebas, en los procesos, en lo que sea que ustedes estén viviendo, cualquiera sea su situación, clamen a Dios, porque esa es la salida. Y hoy Él, a través de su palabra, nos viene a traer esa enseñanza y no quería dejar de compartírselas. Perdón por el llanto y nada, gracias por escucharme, les mando un besito y que anden muy bien.